Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una mesa redonda que organizamos como conmemorativa del Día Internacional de la Mujer y concretamente pues no vamos a particularizar por sectores ni por países. Va dedicada a las mujeres del pasado, a las mujeres del presente, a las mujeres del futuro y me acompañan pues dos mujeres trabajadoras, obreras, formadas y que dedican su tiempo y su vida a mejorar las condiciones de nuestras compañeras de nuestro entorno. Está con nosotras Lourdes Luna, ella es la directora provincial del Instituto de la Mujer en Cuenca, y María José Mesas, secretaria provincial del Sindicato Comisiones Obreras en la provincia de Cuenca. Vamos a hacer, si os parece, aunque haya una libertad absoluta, creo que lo que interesa es que cada una de vosotras hagáis una intervención, en fin, resumida, ajustémonos a un tiempo quizá indeterminado, pero que cada una de vosotras hagáis una intervención centrándose en los puntos que podáis, que os interesen y que podáis aportar a esta mesa y que nos ayuden al resto desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las administraciones públicas, pues a reflexionar sobre en qué punto nos encontramos y si estamos a gusto, si nos encontramos bien, tratadas las mujeres, reconocidas, y qué medios estamos poniendo sobre la mesa para cambiar la situación, si es que debe cambiarse. Damos la palabra, ¿os parece? A, por ejemplo, María José Mesas. María José, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha y a ti en concreto, Marta, por esta iniciativa y por contar, lógicamente, con el Sindicato Comisiones Obreras de la provincia de Cuenca. Y, bueno, efectivamente, como tú bien has apuntado, hablar de igualdad, hablar de mujer o hablar de feminismo, pues da para muchas horas, porque creo que es un tema tan importante y tan apasionante y con tanta historia, que es complicado poder centrarlo, poder resumirlo de una forma muy aislada, ¿no? Creo que es tan transversal el tema de la igualdad y el tema de la mujer que da para mucho. Pero sí es cierto que bueno, yo sobre todo quiero centrarme en la necesidad que existe si realmente queremos avanzar hacia el cambio. Hasta que podamos cambiar ese cambio en su totalidad, podamos hablar de una igualdad de hecho y no solo de derecho, sobre todo el papel que deben de jugar las administraciones públicas y el legislador. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal garantizado en textos internacionales sobre derechos humanos y en nuestra propia Constitución española, ¿no? En España. Pero sí es cierto que el papel lo aguanta todo, que en el día a día todavía contemplamos allí en el ámbito que podamos tratar cómo todavía existe mucho por hacer para que esa igualdad sea de pleno. Nosotros desde Comisiones Obreras sobre todo actuamos en un ámbito muy concreto de la realidad, que es en el ámbito laboral, donde todavía pues existen muchísimas acciones que poner en marcha para que desaparezca, por ejemplo, lo que es una brecha salarial, que todavía a día de hoy existen en todos los sectores, de una forma más acentuada o menos, pero la brecha salarial entre un trabajador y una trabajadora con un mismo puesto de trabajo y un mismo trabajo sigue existiendo. La brecha profesional, de promoción, etcétera, etcétera. Nosotros a finales del año pasado nos planteamos como reto no solo la puesta en marcha y el trabajo de los planes de igualdad en distintos centros de trabajo, sino que queríamos ir dar un paso más allá, y es decir, desarrollar
una guía de planes de igualdad, entendiendo que esto es una medida más, no la única, ni la única que nos va a salir, va a corregir esta desigualdad, pero sí un paso importante, porque significa que hay un diagnóstico, una evaluación, unos objetivos y unas acciones para poder corregir esas diferencias que hay. Y sobre todo que vamos a empezar por la administración local. Para nosotros es muy importante que sean las propias administraciones las que comiencen eliminando esas desigualdades que a día de hoy existen entre trabajadoras y trabajadores dentro de la administración, que las hay. Y junto con Diputación Provincial de Cuenca, elaboramos unas guías para que llegasen a todos y cada uno de los ayuntamientos de nuestra provincia para poner en marcha planes de igualdad. Todo el mundo probablemente sepa lo que es un plan de igualdad, por lo tanto tampoco yo me quiero centrar. Y como andamos un poquito escasas de tiempo y probablemente sea interesante que después podamos reformular, hacer alguna reflexión entre nosotras sobre los temas que estamos tratando, yo sí que quería hacer una puntualización. Sin lugar a dudas, el legislador ha avanzado mucho. Nos hemos dado cuenta que el siglo XXI tiene que ser el siglo en el que se consiga de una vez por todas esa igualdad entre hombres y mujeres, no solo en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito asociativo, en el ámbito político, en el ámbito de la representatividad, en el ámbito doméstico, es decir, en todo, ¿no? Todavía, bueno, pues existen brechas importantes que nos dificultan a las mujeres el poder, bueno, pues estar en igualdad de condiciones que puede estar un compañero nuestro. Por lo tanto, también es importante que las distintas administraciones, más allá de tener en el día a día, en el desarrollo de sus funciones, un plan de igualdad diseñado, corrija estas diferencias en el ámbito laboral, también es importante que doten sus presupuestos con medidas, o sea, con los recursos necesarios y suficientes para proyectar hacia la sociedad sobre la que trabajan medidas necesarias para corregir esas desigualdades. Está claro que es necesario legislar. Recientemente hemos visto cómo se han puesto en marcha por parte del gobierno actual, que tiene tiene un carácter progresista, y eso se nota, igual que nosotros hemos podido colaborar con el gobierno de Diputación Provincial porque cree en esto, ¿no? Este tipo de herramientas, pero es muy importante que, por ejemplo, de todos los ayuntamientos, que es el ámbito local más cercano, donde podemos transformar más nuestro día a día, donde podemos actuar de una forma más inmediata, que doten en sus presupuestos medidas pues dirigidas a este tipo para corregir estas desigualdades. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que en la base de todo esto tiene que estar la educación, la formación, quiero decir, la educación o la coeducación en las edades más tempranas de nuestras generaciones, está la clave para conseguir una sociedad y un mundo más igual, y no solo más igual, que sea igual, de hecho, para todos y todas por el mero hecho de existir, ¿no? De que no por una cuestión de género tengamos unas dificultades añadidas o nos encontremos con una violencia estructural, con una violencia económica, con una violencia social instaurada e incluso normalizada. Entonces, es también muy importante que entendamos que la coeducación en las edades más tempranas, en principios de igualdad, en principios democráticos, en principios de respeto, de consideración en general hacia el otro, ¿no? Y hacia lo nuestro, es importante. Nosotros, Marta, si quieres, te hacemos llegar esta guía para que la cuelgues como material. Es muy cortita, es muy breve, es muy resumida. Marca unos objetivos que no son exclusivos, no son los únicos, sino que se pueden ampliar, pero yo creo que es un buen camino para empezar, y sobre todo hacer ese llamamiento a los poderes públicos, a las administraciones, para que pongan en marcha los recursos necesarios para que entre todos y todas trabajemos en esta dirección.
Muchísimas gracias, María José, además por tu contención. Acepto encantada el ofrecimiento de esa guía, pero ya la conocía. Y de hecho se la iba a suministrar al alumnado. Es magnífica, he de deciros. Es una guía sobre elaboración de planes de igualdad que es estupenda, pero me encanta que la ofrezcas y de hecho desde la universidad le daremos toda la difusión, no te apures. Vamos a dar ahora la palabra a Lourdes Luna. Como os digo, ella Hola. es, te pongo en primer plano, como ella es, como sabéis, os he anunciado, la directora provincial del Instituto de la Mujer, representa la administración, habla el derecho administrativo. Escuchémosle con atención. Muchas gracias, Marta, ya te pones. A ver, solamente un matiz, ¿vale? Realmente ahora el nombre, el titulito que tenemos es de delegadas provinciales de la Consejería de Igualdad, ¿vale? Afortunadamente, esta legislatura tenemos una consejería propia en igualdad, que parece que no, pero simbólicamente ya significa mucho, porque bueno, pues estamos visibilizando la necesidad de que el tema de igualdad sea un tema que no se quede en un rincón y del que todo el mundo conozca y hable. Evidentemente, el Instituto de la Mujer sigue ahí, es algo que es un ente que está incluido dentro de la Consejería de Igualdad y es un recurso, es un servicio, es un organismo autónomo con el que las delegadas, las 5 delegadas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, trabajamos codo con codo con su directora regional, con Pilar Callado y con todas las técnicas de este Instituto de la Mujer. Una vez centrado, pues nada, comentar que bueno, marcando esta mesa redonda que tú presentabas al principio, enmarcada dentro de lo que es el Día Internacional de la Mujer, que celebramos el día 8 de marzo, a mí personalmente, bueno, a todas, no nos gusta no enfocar todo nuestro trabajo en el tema violencia de género, porque no todo el tema, todos los temas relacionados con la mujer afortunadamente tienen que ver con violencia de género. El día 8 de marzo precisamente es un día que nosotros queremos enfocar y enfocamos siempre en todos nuestros actos a la igualdad. Sí que es cierto, ya que María José, bueno, pues ha hablado se ha extendido más en el tema de la igualdad desde el tema de la entidad que ella representa, el tema laboral. Sí que aprovechando la ocasión que me das, Marta, y dentro del marco de este máster de igualdad, en el que evidentemente tratáis el tema de violencia de género, sí. Aunque bien os digo que me gusta diferenciar el 8 de marzo con el 25 de noviembre, que como todo el mundo sabe es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, pues aprovecho para hablar de la violencia de género porque es una realidad. La violencia de género es la manifestación más cruel de la desigualdad que existe entre mujeres y hombres. O sea, es el límite máximo de hasta dónde puede llegar la desigualdad, que a pesar de que muchos la nieguen, y muchas la nieguen, sigue existiendo. ¿Por qué existe? Pues porque porque la violencia de género ejercida por el hombre sobre la mujer es que es desde la posición de superioridad que siempre histórica, bueno, desde hace siglos, y yo me atrevería a decir desde hace miles de años, ha venido teniendo el hombre sobre la mujer, el patriarcado del que tanto oímos hablar, pues todo esto genera una violencia hacia las mujeres pues por el simple hecho de serlo. O sea, no hay que buscar nada más. Un maltratador no tiene perfil, puede ser rico, pobre, trabajar, no trabajar, tener adicciones, no tener adicciones, o sea, no hay un perfil claro de maltratador. Entonces, cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género, da igual su posición o su clase social. En este sentido, como me comentaste, pues desde el Gobierno regional en Castilla-La Mancha, ya desde hace muchos años, contamos con recursos, evidentemente, para ayudar a las mujeres que quieren salir, a las mujeres que sufren violencia de género y que quieren salir de esa situación. Es cierto que es muy difícil, es cierto que es muy complicado,
pero una vez que dan el paso, una vez que solicitan ayuda, la administración regional está ahí para ayudarlas, tanto a ellas como a sus hijas y a hijos menores, que muchas veces nos olvidamos de los pequeños y de las pequeñas y también están ahí, también sufren la violencia de género. En nuestra comunidad autónoma tenemos ahora en estos momentos 14 recursos de acogida, entre centros de urgencia, casas de acogida y 2 recursos específicos que tenemos para mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años, en los que evidentemente también se acoge a menores si los tuvieran, y en los que sobre todo, como os he dicho antes, una vez que la mujer pues sufre el episodio de violencia de género y que evidentemente pues, por su propia seguridad y la de sus hijos en su caso tiene que salir del domicilio, nuestra obligación como administración es ayudarla y ponerle en sus manos todos los recursos de los que somos capaces de darle. Los recursos de acogida son algo más que un espacio en el que vivir mientras se supera la situación de violencia de género. Es un espacio que está atendido por profesionales de todos los ámbitos, tanto jurídicos, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras de familia, terapeutas, que ayudan a estas mujeres y a sus hijos a salir, a superar esa situación de violencia de género. Porque, yo os digo, el recurso no es solamente un edificio en el que vivir, sino es un espacio en el que convivir con otras mujeres que han sufrido esa misma situación, que quieren salir de esa situación y que, ayudadas por las profesionales que tenemos en los recursos, pues a través de un plan de intervención que es básico para las mujeres que entran en nuestros recursos, puedan llegar a superar esa situación y puedan salir de ese recurso, dependiendo en el que estén, el tiempo es más o menos largo. Una vez que salgan de ese recurso, hayan adquirido herramientas suficientes para poder sobrevivir fuera del recurso y empezar una vida nueva. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando una mujer y sus hijos llegan a un recurso, llegan en una situación lamentable, tanto física como emocionalmente. Es muy difícil salir de esta situación. Mucha gente, pues lamentablemente el tema de la igualdad y de la violencia de género no se la toma en serio, que piensan que es una invención, pero yo muchas veces digo que qué pena que no se pueda ver el trabajo, porque evidentemente no se puede, porque por tema de confidencialidad y protección de datos tú no puedes exponer a ninguna mujer ni a sus hijos a nada, pero qué pena que no, de verdad, o sea, que la gente que niega estas situaciones no vean el trabajo que se hace en los recursos y no vean las situaciones de muchas mujeres que nos encontramos cuando llegan al recurso. Solamente por que tengáis una idea, os voy a hablar, no me voy a centrar evidentemente en nuestra provincia, pero solamente porque tengáis un dato. En nuestros recursos de acogida, como os he dicho, que son 14, hemos atendido en el año 2020 a 263 mujeres y a 221 menores. No sé si habrá gente a la que le parezca mucho o poco, pero yo siempre digo que a mí una sola mujer a la que se le tenga que atender por violencia de género ya me parece mucho. Entonces, solamente decir que en lo que a la administración regional corresponde estaremos siempre del lado de las personas que lo necesiten, en este caso de las mujeres que son víctimas de violencia de género y de los profesionales y las profesionales que en cualquier ámbito, ya sea en la universidad, ya sea en los sindicatos, sean empresarios, sean lo que sea, podamos hacer lo que esté en nuestra mano, como de hecho estamos haciendo cada vez que así se nos requiere para trabajar y conseguir erradicar el problema social, porque yo nunca hablo de lacra, porque para mí la lacra es otra cosa. Para mí el tema de la violencia de género es un problema social que está ahí enraizado, que como os he dicho antes no tiene un perfil, que no se identifica, pero que cuando sale es muy duro y es muy cruel y tenemos que estar ahí para ayudar a las mujeres que lo sufren. Pues muchísimas gracias, Lourdes, y escuchar ambas. Gracias por vuestra contención y por vuestra claridad y por por el magnífico contenido que nos habéis expuesto.
Yo, desde el punto de vista académico, tengo aquí una serie de notas, he ido tomando una serie de apuntes, pero es que me he dado cuenta que habéis sido seleccionadas por mí de una forma absolutamente no torticera, pero sí muy interesada. Y ahora os lo explicaré al final, veréis por qué. Mirad, yo quería empezar simplemente con una frase que me parece preciosa, pero significativa. Todos los seres humanos nacen iguales. Nacen libres e iguales ante la ley. Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948. Fijaros, no habla de hombres y mujeres, habla de seres humanos. Realmente todos nacemos, todas, en relación con los hombres, ya no dentro de nuestro género o orientación sexual, nacemos libres e iguales. Mirad, desde el punto de vista académico, yo estoy cansada de los eufemismos, estoy cansada de techo de cristal, suelo pegajoso, brecha salarial, qué deciros, eufemismos de ese tipo, y luego voy a terminar con uno que es muy significativo. No estoy nada contenta con la legislación, no estoy nada contenta con el legislador y la legisladora. Estoy regular de contenta como mujer y como académica con las administraciones, Lourdes. Es lógico, quiero decir. Si lo hiciéramos todo bien, qué aburrimiento. No, tú, María José, ha dado la clave: recursos. Recursos. Y como legisladora, o sea, como jurista, os digo, el legislador debe estar atento a que la igualdad formal sea material. ¿Cómo? Dotándola de recursos económicos y dotándolo de recursos de fiscalización, de vigilancia, de control y de sanción suficientes. Y ahora os voy a contar algunas anécdotas. Mirad, sale el año pasado el registro de planes de igualdad. El registro de planes de igualdad no tiene ningún control en relación para enlazar con lo que estabas hablando tú, María José, de los planes de igualdad. El registro de planes de igualdad. Ningún control sobre si el plan de igualdad tiene que contener medidas económicas con nombres y apellidos, que son las que funcionan. Es decir, temporización, órgano responsable, objetivo, cuantía económica. Algunas medidas de igualdad son a coste cero, pero muchas otras no. Otro ejemplo. Y os decía que esta intervención y la selección de las candidatas, aunque ha sido de las candidatas, de las ponentes, magníficas ponentes y amigas, aunque ha sido hace mucho tiempo, pues fijaros qué casualidad, la semana pasada sale publicada una monografía en la que yo he cruzado datos sociolaborales con violencia de género, de brecha salarial, teletrabajo, cómo afecta a la mujer, cómo perjudica su conciliación, ¿de acuerdo? Como no existe ninguna corresponsabilidad. Y luego los he cruzado con los datos penales, con las estadísticas, con datos estadísticos, ¿de acuerdo? De forma que el resultado ha sido descorazonador. Y con ello voy a terminar, no ahora. Un segundo ejemplo de cómo la igualdad es realmente material. No, formal. Está sobre la norma. Pero es que encima está de una forma laxa. Está de una forma, ¿cómo deciros? Como en una primera fase. Siendo un derecho fundamental, un derecho reconocido en los tratados internacionales desde los años 40. Cuando una mujer se empodera y lo que hace es pues asumir un rol machista, patriarcal y completamente, ¿qué deciros?, hostigador, constituye un auténtico fraude de ley. ¿Eso está en algún sitio? ¿Significado? No. Al legislador se le ha olvidado. Es decir, no ha dotado la normativa en materia laboral, concretamente, o con materia laboral, no, la Ley Orgánica de Igualdad y las leyes orgánicas de igualdad de las diferentes comunidades. Otra cosa es, claro, Lourdes, lo penal. La materia de la violencia. Ahí sí, ¿por qué? Porque está el Código Penal. Pero en cuanto a lo
administrativo y a lo sociolaboral, los derechos están completamente desprovistos de garantías. Un último ejemplo, para no alargarme. En el 2019, una de las pocas cuestiones que se logró meter fue el artículo 28, el registro salarial. El registro salarial por categorías para evitar la discriminación, por salario, ¿no? Discriminación salarial por género u orientación, a mí me gusta decir género, orientación sexual. Bien. ¿Eso quién lo va a cumplir? ¿Quién va a fiscalizar ese cumplimiento? Inspección laboral, que está completamente desprovista de efectivos. Los representantes y las representantes de los trabajadores en la empresa y las secciones sindicales que están hasta aquí, porque tienen que llevar todo, prevención, derecho individual, derecho colectivo. ¿Quién? Si el primer intérprete y aplicador de la norma laboral es el empresariado. Es decir, es una norma. Bien, ¿tiene su reflejo en la TRISOS? Sí, pero ¿hay tiempo para ello? Con las cuestiones tan importantes que hay de hostigamientos laborales, listas negras. Bien, vamos a ver. Yo, mirar, como jurista, apuesto porque las discriminaciones positivas a favor de la mujer sean la norma y no sean un grupo más dentro del fomento del empleo. No. La situación que sufrimos, que padecemos, exige que las discriminaciones positivas a favor de la mujer sean la norma, sean dotadas de recursos suficientes. Que, por supuesto, además esto está reclamado por los sindicatos de clase hace ya más de una década, que Inspección Laboral se dote de recursos humanos suficientes para levantar toda esa costra de incumplimiento que hay de la normativa laboral, y especialmente en materia de igualdad. ¿Por qué? Porque es imprescindible, y lo que os voy a decir es muy fuerte, revertir la división sexual del trabajo. No corresponsabilizarla, hay que revertirla. Una mujer puede ser bombera perfectamente, y puede ser minera, y estibadora, y gruista, y transportista. ¿Cuánto percibe un gruista? La segmentación que existe por sectores es infame. La venimos arrastrando desde los años 40 y es una rémora. Y es una violencia social que sigue existiendo. En España, no en otros países de Europa. En España hablo. Vamos a ver, esta reversión que pido, temporal, como dice el Tribunal Constitucional, objetiva, razonable, proporcionada y temporal, hasta que exista una igualdad. Bien. Y esta especial atención al fomento del empleo y a través de las discriminaciones positivas para mujeres jóvenes, cualificadas, para que puedan ocupar puestos de trabajo adecuados a su cualificación, sobre todo a las jóvenes que están, la gente joven se habla de la generación perdida, ya lo sabéis, entre el crack del 2007 y el crack que nos sacude con la pandemia. Bien. Sean directamente contratadas por el hecho de ser mujer con una cualificación. Discriminación positiva, objetiva, razonable y justificada. Temporal, añade el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a lo que dice el Tribunal Constitucional. Sí, temporal, claro, cuando revierta la situación y exista una igualdad y no haya segmentación, entonces volvemos a retomar la cuestión. Os decía que interesadamente, bueno, termino con esto. Esto se puede hacer con los parámetros actuales socioproductivos y de consumo que existen. Esto está en la cabeza de nuestro legislador. Esto está en la cabeza de nuestras administraciones. Pues hay que ir metiéndoselo en la cabeza. Hay que ir metiéndoselo en la cabeza. ¿Por qué? Porque fijaros, yo, cruzando los datos que os decía, de estadísticos de incumplimientos laborales en España,
e incumplimientos, bueno, agresiones penales, de a las que hacía mención Lourdes, resulta que es que, pues qué deciros, una de cada 2 mujeres a lo largo de su vida va a sufrir una u otra. Cuando no las dos. Las secuelas psicológicas que le quedan a una persona objeto de violencia o, bueno, víctima de violencia física o psicológica son bestiales. Y a su entorno también. Si a eso le unimos la pobreza laboral, que es otro eufemismo, porque la pobreza laboral lo que implica es que te están explotando y lo que conlleva es una pobreza energética, pobreza educativa, pobreza alimentaria, pobreza educativa, situándote en las escalas más inferiores de la organización social, vecinal o de cualquier ámbito en el que lo evaluemos. Resulta que es que nos están robando la vida. Nos están robando nuestros derechos, nuestro dinero, nuestro tiempo. La sociedad patriarcal nos está expoliando. Hace siglos. Y no nos debemos dejar engañar por los eufemismos. Y un concepto reflejo que quiero mencionar porque si no, mirar, la RAE define el feminismo como aquel que respeta, aquella filosofía que respeta el principio de igualdad de tratamiento. Todos y todas debemos ser feministas, por tanto, porque en caso contrario lo que implica es que estamos incumpliendo la normativa. Por eso cuando se habla de feminazis, lo que son es los que nos tachan de feminazis o a las que ordenadamente y justificadamente estamos exigiendo estas cuestiones, realmente lo que son es un concepto reflejo del incumplimiento de lo que dice la RAE, del incumplimiento del principio de igualdad. Es de nuevo un eufemismo, pero un eufemismo en contra, al contrario. Y no quiero pensar en el tercer mundo y quiero que mis últimas palabras vayan dedicadas a este último eufemismo. Los países pobres, porque el tercer mundo es un eufemismo, el tercer mundo no está fuera de este mundo. No hay un primer mundo y un segundo mundo y un tercer mundo. Bien, los países pobres, como se llamaban hasta los años 90, pobres pero hasta la miseria, la mujer ahí, nosotros debemos sentirnos afortunadas. Y yo a mis alumnos, a mi alumnado, les digo, imaginad que hubierais nacido en Etiopía, en el Congo, en Ruanda, en Honduras, en Colombia, en Sudáfrica. En Túnez, Myanmar, fijaros lo que ha pasado en Myanmar. Queridas, no quiero terminar sin una reflexión positiva, pero es que no tengo ninguna. Ni está en la cabeza del legislador, ni está en la cabeza de la administración, todos estos cambios que surgieron. Y solo deciros que la mención del artículo 1 del de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo que hace es deshumanizarnos. No nos deshumaniza la frase, nos deshumaniza el comportamiento de todos los hombres del planeta y todas las mujeres que siguen dictados agresivos, machistas, patriarcales y de violencias simbólicas y materiales que nos están robando lo que es nuestro, nuestra vida, nuestra libertad y nuestros derechos. No quiero ser dramática, vamos a hacer un turno de preguntas, ¿os parece? ¿Hacemos un turno de preguntas? Yo más que preguntar, quería hacer una reflexión. Me rebota la voz. No sé si... Es que me oigo otras. Ahora se te oirá mejor, quizás. A ver, ahora. Yo creo que ahora se te oye mejor, Lourdes.
Vale, no, sobre todo que yo me oiga rara, me da igual. Vosotras y la gente que luego escuche oiga bien. Un Pues poco de nada, reverberación se oye, pero pero bueno, espero que sea poca. poca. Una reflexión. Yo solamente quiero ser más optimista, Marta. Yo aún tengo fe en el ser humano, de verdad. Y sé que nos va a costar mucho. A los que estamos ahora al frente de las administraciones, de los organismos, pero yo no me voy a... Lo tengo clarísimo. Yo llevo mucho tiempo pues dedicándome a lo público en el ayuntamiento y ahora en la Junta. Y hasta que tema de discriminación positiva llevo oyendo años. Y afortunadamente llevo oyendo años. Pues porque imagínate si todavía nos cuesta, si hubiéramos desistido de seguir exigiendo las discriminaciones positivas y la legislación, pues estaríamos hundidas en crisis. Lo que también me gustaría trasladar es que no seguramente no es el caso de las 3 personas que estamos aquí, pero sí que me gustaría trasladar que no enfoquemos única y exclusivamente el peso de la igualdad, de trabajar la igualdad en las mujeres. Las mujeres somos el 50% de la población de este mundo. Para conseguir una verdadera igualdad tenemos que contar con los hombres, si no, nunca seremos capaces de conseguir esa igualdad que tantas ansiamos. Porque es que conseguir esa igualdad, es lo que he dicho al principio, conseguir esa igualdad supondrá erradicar todo lo malo que nos está pasando a las mujeres desde hace siglos. Es la única manera. ¿Y cómo se consigue eso? Con lo que ha dicho también María José al principio en su intervención. Desde la base, desde edades tempranas, con la coeducación. O sea, lo que he dicho antes, no cargar el peso de la igualdad en los hombros de las mujeres. Tenemos que repartirnos este trabajo. Y si no es de este modo, si no conseguimos que todo el mundo se implique en esto, va a ser muy difícil. Pero lo vuelvo a repetir, yo no me doy por vencida. O sea, yo desde el sitio en que me toque en cada momento seguiré trabajando e insistiendo para que llegue, además, desde la base. O sea, tengo clara que a lo mejor la administración está aquí, pero tenemos que empezar desde abajo, desde los pueblos, desde los colegios, desde los centros de la mujer nuestros, que son los recursos más cercanos que tienen las mujeres, desde los que podemos trabajar y estamos trabajando desde hace años el tema de la igualdad, porque afortunadamente no solamente trabajamos el tema de la violencia de género. Cada una desde, lo que no podemos hacer es rendirnos y cada una desde nuestro ámbito, desde nuestro rinconcito, al final yo creo que sumamos y al final espero que consigamos cambiar pues las situaciones que son muy reales, que yo no digo, o sea, no niego la evidencia, Marta, sé que hay, sobre todo hay ámbitos en el tema de la justicia y tal, que es muy difícil, ¿vale? El legislar y conseguir llegar ahí, pero no nos debemos dar por vencidas, de verdad. O sea, no podemos desanimarnos ni trasladarle a la gente que no somos capaces, entre todas y entre todos, de cambiar esto. Me niego a aceptar eso. Nada más. Gracias, Lourdes. Yo solo me das una idea. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en un sentido, no es una cuestión de hombres y mujeres. Porque yo a veces pienso, si yo hubiera nacido hombre, a veces pienso, Marta, si tú hubieras nacido hombre, ¿tú serías feminista? Y yo estoy convencida de que sí. De acuerdo, y de hecho hay muchos hombres que trabajan en pro del feminismo. Pero mira, me ha surgido con tu intervención una pregunta muy breve para María José. ¿Me permites, María José, que te haga una pregunta? Mira, ¿no crees que quizá con nuestro trabajo a veces estamos, nuestro trabajo que es obligatorio, porque nosotras estamos en mejor situación que en Myanmar, y que en el Congo, y que en Etiopía, y que en Honduras o en Ecuador o en Guatemala? Entonces, yo creo que es nuestra obligación trabajar la igualdad y tratar y ser combativas, porque nosotras podemos. ¿Correcto? Pero ¿tú no piensas que a veces estamos aquilatando el sistema con nuestra propia
actividad lo estamos dando, por supuesto. Yo te pregunto una cosa, ¿tú piensas que sería posible cambiar el sistema de producción y de consumo, el sistema capitalista de producción y de consumo? Si no cambiarlo, por lo menos compatibilizarlo con un sistema alternativo de producción. Se me ocurre, por ejemplo, fíjate, de cooperativismo, o simplemente ni tan siquiera cooperativismo, que ya está regulado, ¿no? Normado, sino de colaboración de redes informales de mujeres, y no voy a decir como siempre, de pequeñas productoras, pues no, de pequeñas, medianas o grandes productoras que al tiempo sean respetuosas con el bienestar animal y con el medio ambiente. De hecho, las diputaciones pusieron en marcha algunas iniciativas de este tipo, de marketplace, de colaboración por lo menos en plataformas de vending y todo eso. Y bien, por lo menos que coexistamos los dos sistemas. ¿Tú lo ves factible como experto? Una pregunta bastante interesante y complicada. A ver, por intentar responderte a lo que planteas, Marta. Como posible, es tan posible como que a lo largo de la historia se ha funcionado así. El mundo se ha basado en este tipo de relaciones. Pero yo creo que actualmente, para poder funcionar, ¿no? Poder relacionarnos en términos económicos, en términos de atención de necesidades, en términos de desarrollo. De esa manera es fundamental cambiar el orden de las necesidades. Es que este mundo, esta economía global, esta economía capitalista, si de algo se ha encargado, es de hacernos seres insaciables de necesidad, de consumo. Entonces, para poder revertir este sistema, lógicamente tenemos que entender cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos vivir. Es difícil, ¿no? Es difícil cambiar la economía global y mundial, porque funcionamos así. Tú piensas que hay grupos de empresas que compiten consigo mismas, que cuando cierran la fábrica en España la están abriendo en Argentina, y esos mismos grupos que son compañías propias están rivalizando y marcándose objetivos y creando necesidades a la población a nivel mundial. Ahora bien, yo creo que es un modelo muy interesante, sobre todo es muy interesante, por ejemplo, para una zona como Cuenca, para una provincia como Cuenca, donde tenemos un carácter, una marcada, somos rurales, tenemos una provincia dispersa, sí, amplia, altamente despoblada, y estamos así denominados, ¿no? Porque tenemos menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado en nuestra extensión provincial, y tenemos zonas muy rurales, pueblos muy pequeñitos, donde ese modelo cooperativista, ese modelo comarcal, creo que puede, bueno, pues cambiar un poco el devenir de esas zonas, pero a un nivel muy micro, a un nivel muy comarcal, muy propio, pero sin darle la espalda al mundo en el que nos movemos. Es decir, hoy se nos han hecho, nadie puede casi vivir sin una conexión Internet, sin un teléfono móvil, sin tener la posibilidad de desplazamiento, para lo que necesitamos un vehículo. Quiero decir, que se nos han creado una serie de necesidades que no son vitales, pero hoy en día parece que así están marcadas para poder estar en este mundo. Es un modelo muy interesante. Yo siempre he creído en el asociacionismo, en el cooperativismo y en la colaboración, ¿no? Colaboración entre bueno, pues entre colectivos, entre personas. A mí siempre me ha gustado, bueno, pues ese tipo de modelo en determinados sitios. Ahora bien, así como un cambio sustancial, como un cambio global, lo veo difícil. Sí es cierto que el capitalismo, así como ocurrió con otros sistemas, el feudalismo y otros, está dando síntomas de agotamiento. Está dando síntomas de agotamiento y pasaremos a otro modelo que no sé si será mejor o peor, pero que tenemos que transitar hacia otra cuestión, donde yo creo que las administraciones y los poderes a nivel internacional, ¿no? Tienen mucho que decir sobre lo que va a ser el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, del mundo que queremos diseñar para ellos.
yo no me considero ni una persona optimista ni pesimista, porque también esos son estados muy, muy puntuales. Lo que sí me considero es una persona que no me resigno a lo que existe, sobre todo aquello que requiere un cambio. Volviendo un poco al tema del tema de igualdad y todo eso, es necesario la especialización y sobre todo es necesario que la gente sepa de qué estamos hablando. Creo que cuando el término feminismo, el término igualdad o el término mujer se presta a ciertos manoseos y a ciertas demagogias es porque algo se está haciendo mal. Y cuando algo se hace mal, corremos el serio riesgo, y aquí lo estamos viendo, como representantes de poderes públicos con representación y capacidad de toma de decisión, y esperemos que nunca con la capacidad de legislar, niegan lo que es la violencia de género, le quieren poner violencia intrafamiliar, como otros y otras, que es más grave aún, hablan de feminismo liberal, cuando el feminismo no se presta a adjetivos, el feminismo lo que es, punto. Y el feminismo, ese término, lo que viene a decir es, sí, queremos igualdad, pero esa igualdad no puede ser real entre mujeres ricas y mujeres pobres. La mujer pobre tiene que prestar su cuerpo, tiene que prestar sus servicios a la rica o al rico. Es decir, estamos entrando en unos tiempos bastante complicados, y todo esto pues no es casual. Cuanto mayor desigualdad hay en general, los sectores entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, entre zonas del mundo, se crea un caldo de cultivo muy propio y muy bueno para que fermenten este tipo de discursos fascistas, discursos, bueno, pues que atentan, ¿no?, contra otros, porque tienen la necesidad de marcar un objetivo claro contra el que ir, contra el que responsabilizar. Y normalmente suele ser el más débil. Y aquí sí que tienen un papel fundamental los poderes públicos. Los poderes públicos, nuestros representantes del pueblo, en combatir este tipo de cuestiones, en no dar espacio en el siglo XXI a este tipo de discursos y a este tipo de posicionamientos. Y es necesario. Yo creo que es muy importante hacer una labor pedagógica. Como he apuntado antes, y en este aspecto me ha dado Lourdes la razón, la coeducación en las edades más tempranas va a ser nuestra tabla de salvación, pero tenemos que empezar ya, porque estamos perdiendo muchos años, ¿no?, de trabajo. Es muy importante especializarnos en género. Nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros profesores, quiero decir, tenemos que entender de qué estamos hablando, y que la violencia, por ejemplo, la desigualdad, no se comporta exactamente igual en todos sitios. Tenemos que quitar esa estigmatización de que la violencia familiar está unida a clases sociales bajas, a familias desestructuradas. Quiero decir, todo este tipo de que no está asociada a que un hombre es violento por un consumo de una sustancia. No, que no. Y para eso requerimos que los juzgados especializados, profesionales propios especializados para el tema de mujer, formar a nuestros profesores, a nuestros maestros en esta materia, pero no solo en tema de mujer, sino yo creo que en principios básicos, democráticos, de igualdad, de respeto, donde no haya cabida para el racismo, la homofobia, la xenofobia, etcétera, etcétera, el machismo. Entonces, tenemos muchas asignaturas pendientes para abordar. Y creo que es importante que se hable de esto, porque de lo que no se habla no se conoce, pero también es preocupante si no somos capaces de combatir, y combatir con razonamientos, con lógicas, y desde luego de donde se puede combatir este tipo de postulados que están surgiendo cada vez tienen casi más presencia, y lógicamente combatirlos, porque si realmente queremos un cambio real. Es incomprensible cómo hay gente que pueda negar algún hecho tan evidente, tan objetivo y tan duro y tan tremendo, y que está suponiendo una lacra como es la violencia de género. Es de verdad que da terror en pensar, y que esa gente en cualquier momento puede tener la capacidad de tomar decisiones sobre nuestras vidas.
Muchas gracias, María José. Creo que vamos a ir terminando. Yo no quiero transmitir una imagen de que Marta Olmo está enfadada y, ¿cómo deciros?, iracunda por la situación. Lo que estoy es preocupada. Y lo que sí que ocurre es que yo, como os digo, como académica, una modesta jurista de provincias, soy neutral, analizo la norma y los recursos que se ponen a disposición de su ejecución. Y veo que ni la norma es completa ni hay recursos suficientes. En todo caso, aquí hemos puesto sobre la mesa una serie de problemas, de opciones, y hemos cumplido nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque yo os quiero desear, sobre todo, para que veáis que no estoy enfadada ni mi carácter es un carácter agrio, al revés, es un carácter jovial y alegre. Os quiero desear feliz Día de la Mujer. Os quiero desear que todas las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa y todos vuestros sueños y los de todas las feministas de España y del planeta se cumplan. Y que ojalá el legislador y la legisladora escuchen o les llegue el mensaje de miles de mujeres que es el nuestro. Que lo que pensamos nosotras, no penséis que estamos aquí creando escuela. Está todo escrito, todo razonado y todo dicho. Y creo que ha sido un éxito. ¿Sabes por qué? Solo el hecho de poder decirlo y que esta grabación se pueda difundir por donde nos dé la gana. Solo eso va a ser un éxito, porque dejarlo en mis manos, queridas. Bueno, en serio, feliz Día de la Mujer y muchísimas gracias. Despedimos aquí la mesa redonda. Muchísimas gracias, Marta y Lourdes. Hasta Igualmente, otro día. adiós. Hasta luego.